Mi hermano con derecho me robó la casa diciendo, es mi regalo de bodas. Me aseguré de recuperar lo que es mío. Hola Reddit. Me llamo Adrián, tengo 34 años y si les dijera que mi familia intentó robarme mi casa, probablemente pensarían que exagero o que hay algo que no estoy contando. Pero por favor, léanlo todo antes de juzgar. Esto no es solo una historia de propiedad. Es una historia de traición, de manipulación, y de cómo el favoritismo puede pudrir la base de una familia desde adentro. Hace 6 años compré una pequeña casa frente al mar en una zona tranquila. Nada lujoso. Pero era mía. Totalmente mía. Fue el fruto de sacrificar salidas, trabajar doble turno como diseñador freelance, renunciar a vacaciones por años y vivir en departamentos compartidos mientras ahorraba. Cuando por fin la firmé a mi nombre, sentí que había conquistado un pedazo de libertad. Esa casa era mi refugio. Ningún miembro de mi familia tenía llaves. Ni mi madre. Ni mi padre. Ni Darío. Ah, Darío. Mi hermano menor. O como yo le digo, el niño de oro. Siempre fue el favorito. El que nunca lavó un plato en casa pero era elogiado por su gran carisma. El que suspendía exámenes pero era defendido por ser demasiado creativo para la escuela convencional. Cada paso que daba era celebrado, incluso cuando era una metida de pata monumental. Fue arrestado a los 19 por conducir ebrio y chocar contra una farola. Mis padres lo defendieron diciendo que la policía exageró. Mientras yo trabajaba desde los 17 en una papelería, él recibía dinero mensual porque estaba enfocado en sus sueños artísticos. La realidad es que pasaba la mayor parte del tiempo en fiestas, derrochando y buscando a quien impresionar. Mi relación con él no era cercana, pero había aprendido a mantener una distancia funcional. Nos saludábamos en cenas familiares, intercambiábamos alguna que otra frase vacía. Era suficiente. Hasta que un día me llamó. Su voz sonaba empalagosa, artificial. Adri, hermano, qué gusto escucharte. Necesito pedirte un pequeño favor. Ya desde esa frase supe que venía algo. Me dijo que se casaría con Valentina, una influencer de vida sana que conocía desde hace 6 meses. El casamiento sería algo íntimo pero elegante y que querían pasar su luna de miel en un lugar especial. ¿Qué habían pensado en mi casa costera? Que sería solo por un par de semanas. Le dije que no estaba seguro. Que la casa no era para recibir gente. Que yo la usaba para trabajar y desconectarme. Que no era Airbnb. El tono cambió ligeramente. Vamos, hermano, sé que no te cuesta nada. Es un gesto hermoso. Mamá y papá dijeron que sería ideal. Y ahí empezó la campaña. Llamadas de mi madre diciendo que no podía ser tan frío. Que Darío estaba por vivir el día más feliz de su vida. Que él lo merecía, que yo siempre había sido el racional, el que podía ceder sin resentimientos. Mi padre, que raramente se involucraba en algo, me escribió un correo corto: hijo, espero que estés dispuesto a hacer un gesto maduro por tu hermano. Estaba siendo presionado emocionalmente como si decir no fuera un acto de guerra. Y, como un idiota, cedí. Les dije que podían usarla por 14 días. Que yo estaría fuera por trabajo y que confiaba en que cuidarían el lugar. Hice un inventario rápido, dejé instrucciones en la cocina y entregué una copia de la llave. Me fui con una sensación de náusea en el estómago. Algo me decía que estaba cometiendo un error. Los primeros 5 días recibí mensajes con selfies desde la terraza, stories en Instagram con gracias al mejor cuñado del mundo por este lugar mágico y hashtags como almohadilla o Neymon Vives. Hasta parecía que estaban agradecidos. Pero luego dejé de recibir noticias. Intenté llamar. Silencio. Les escribí para confirmar la fecha de salida y me respondieron con frases vagas. Estamos tan felices aquí que ni miramos el calendario, ya te avisamos, estamos desconectando. Sentí ese primer nudo de alarma. Alguien que respeta el espacio ajeno no responde con evasivas. El día 15 me presenté sin avisar. La reacción de Valentina al verme fue de absoluta molestia, como si yo interrumpiera un spa privado. Darío estaba descalzo, en short de lino, con un batido en la mano. La casa era otra. Cuadros nuevos, plantas que yo no había comprado, el comedor movido de lugar, la habitación principal decorada como si fuera un hotel boutique. Le pregunté directamente. ¿Cuándo planean dejar la casa? Se rió. Hermano, hemos estado hablando de eso. Y creemos que esta casa nos conviene mucho más que la opción que teníamos en la ciudad. Es perfecta. Valentina está enamorada del mar. Y nuestros seguidores están encantados con este lugar. No. Esta casa es mía. Era tuya.
Ahora es parte de nuestra nueva etapa. Mamá y papá están de acuerdo. Ya tenemos los papeles. ¿Qué papeles? Actualización 1. Nunca imaginé que viviría algo así. No puedo explicarles la mezcla de rabia, humillación e incredulidad que sentí esta semana. Y todo, absolutamente todo, por confiar. Por pensar que la familia, incluso la más rota, tiene algún tipo de límite. Me equivoqué. Y caro. Después de esa conversación con Darío donde básicamente me dijo que planeaban quedarse con mi casa, fui directo a casa de mis padres. Necesitaba entender. Saber si era una broma cruel o si de verdad estaban detrás de esta locura. Me recibió mi madre. Fría. Distante. Como si ya hubiera elegido bando. Mamá, ¿es cierto que están apoyando a Darío con esto? Adrián, no hagas una tormenta. No es como si fueras a quedarte sin casa. Tienes tu departamento en la ciudad. Además, esa casa fue comprada cuando todavía eras parte de esta familia. Ahora todos deben colaborar. ¿Colaborar? ¿Me estás quitando mi casa y lo llamas colaborar? No te lo estamos quitando. Solo estás ayudando a tu hermano en una nueva etapa. Sé razonable. Tuve que salir antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Volví con mi abogado. Le mostré mensajes, comprobantes de compra, las escrituras. Me dijo que todo estaba en orden, pero que si ellos habían iniciado un trámite de traspaso, había que actuar de inmediato. Y así lo hicimos. Solicitamos una orden para acceder a los registros notariales. Pero antes de que llegara respuesta, me adelantaron. El miércoles pasado fui a la casa a dejar un aviso formal. Fui con mi abogado, con los papeles. Quería resolver esto de forma civilizada. Pero al llegar, me encontré con un panorama surrealista. 2 policías locales, un abogado de Darío y un documento que supuestamente ordenaba que me retirara del inmueble. El abogado me lo dijo con una sonrisa de tiburón. Señor Adrián, por favor coopere. Hasta que se esclarezca la situación legal, se le solicita que no perturbe la paz del nuevo hogar de los señores Darío y Valentina. ¿Nuevo hogar? Así es. Hay un traspaso de propiedad en proceso, con firma de usted incluida. Mi abogado pidió revisar el documento. Era una fotocopia con firma falsificada. Claramente falsificada. La fecha era de 3 semanas atrás, antes incluso de que comenzaran su luna de miel. Intentamos argumentar, pero los policías dijeron que no estaban ahí para dirimir autenticidad de firmas, solo para evitar conflictos. Me miraron como si yo fuera el intruso. Como si yo fuera el ladrón. Tuve que salir. De mi propia casa. Con testigos. Con el corazón ardiendo y el alma hecha pedazos. Esa noche dormí en un hotel. Y al día siguiente empezamos la demanda por fraude. Y esto, Reddit, recién empieza. Actualización 2. Reddit, si pensaban que ya había tocado fondo, déjenme decirles, aún había más túnel bajo mis pies. Esta semana ha sido una pesadilla constante. Cada día, cada llamada, cada paso legal me ha recordado que no solo estoy luchando contra un hermano traidor, sino contra una estructura entera de gente que prefiere vivir en una mentira antes que aceptar la verdad. La demanda por fraude ya fue presentada. Incluimos peritajes caligráficos de un experto independiente que comparó la firma del supuesto traspaso con más de 20 documentos legales míos firmados durante los últimos años. El informe es contundente, no hay coincidencia. La firma fue imitada con trazos lentos, la presión sobre el papel es distinta, y hay inconsistencias en el estilo. Claramente una falsificación. Además, mi abogado descubrió algo más grave, el notario que figura en el documento, un tal Sergio Ortega, está bajo investigación por múltiples casos de irregularidades en documentos privados. Hay más personas afectadas por documentos alterados. Es probable que Darío haya pagado por un documento falsificado con pleno conocimiento. De ser así, eso lo pone en terreno penal. No solo civil. Pero no todo ha sido legalismos. La guerra sucia empezó esta semana con todo. El lunes recibí un mensaje anónimo. Estás cavando tu tumba. Vuelve a tu cueva. El número era desconocido. Lo ignoré. Al día siguiente, mi auto apareció con los neumáticos pinchados frente a mi edificio. Nadie vio nada. Esa noche encontré en la puerta de mi apartamento una nota escrita a mano, no destruyas a tu familia. Retírate. ¿Quién lo escribió? Mi madre, un primo, algún fanático de mi hermano, que ahora hace videos con Valentina diciendo que están siendo víctimas de una conspiración familiar. Porque sí, eso también ocurrió. Subieron un video en el canal de ella,
titulado La verdad sobre nuestra casa y por qué no vamos a rendirnos. Editado como si fuera una telenovela. Él aparecía con cara triste, ella llorando, diciendo que estaban siendo acosados por una figura oscura del pasado, que no aceptaba su felicidad. Jamás dijeron mi nombre, pero lo dejaron implícito de forma obvia. Y como si fuera poco, mi madre me envió un mensaje de voz de casi 3 minutos. En vez de apoyo, era una súplica velada para que pare ya con el circo mediático. Dijo que la estaban llamando parientes, vecinos, que estaban preocupados. Que estaba destruyendo la unidad familiar. Que no podía creer que su hijo mayor estuviera actuando con tanto resentimiento. ¿Por qué haces esto, Adrián? Coma por una casa, ¿vale tanto una casa como para romper a tu familia en dos? No respondí. ¿Cómo se responde a eso? ¿Cómo le explicas a alguien que está defendiendo a un estafador que el problema no es la casa, sino el abuso? Valentina me envió un mensaje privado 2 días después. Si te está gustando la historia, por favor dale like y suscríbete para apoyar mi canal y subir historias más seguido. Te leo en los comentarios. Corto. Sin signos de puntuación. No sé qué te hicieron para que odies tanto, pero Darío no merece esto, solo queríamos empezar una vida feliz. Es casi cómico. Yo no odio. Yo no actúo por venganza. Solo quiero que me devuelvan lo que es mío. Que se haga justicia. Que se reconozca que falsificaron una firma, manipularon un documento y mintieron públicamente. Hoy tuvimos una pequeña victoria, el juzgado aceptó nuestra solicitud de medida cautelar para congelar cualquier cambio registral en la propiedad. Es decir, Darío no podrá vender, alquilar ni modificar legalmente nada hasta que el juicio termine. Por supuesto, eso no lo detuvo. En sus redes aún aparece publicando fotos en la casa, con descripciones como aquí construyendo nuestro nuevo futuro. Me llegan capturas todos los días. Es como si lo hiciera a propósito, para provocarme. Pero yo no voy a detenerme. Cada ataque, cada mentira, cada amenaza me da más fuerza. Ya no se trata solo de una casa. Se trata de poner un límite. De demostrar que incluso el niño de oro no está por encima de la ley. Nos vemos en la siguiente audiencia. Actualización 3. Reddit, después de semanas de tensión, de días sin dormir, de angustia constante, finalmente puedo decirlo, gané. Pero si esperaban fuegos artificiales, abrazos, lágrimas de felicidad, no. Lo que sentí fue más parecido a una resaca emocional. Un silencio doloroso, como el que queda después de sobrevivir a un accidente. La audiencia principal fue esta semana. Desde días antes no podía dormir bien. Soñaba que llegaba tarde, que el juez dictaminaba en mi contra, que Darío celebraba mientras yo me desmoronaba frente a todos. Pero nada de eso ocurrió. Estuve ahí desde temprano, traje en orden, documentos listos, acompañado de mi abogado y 2 testigos. Darío llegó con su séquito. Valentina incluida, con una carpeta rosa chillona y una expresión de falsa serenidad que me revolvió el estómago. Él, por supuesto, vestido con un blazer blanco que parecía sacado de un reality show, saludando como si fuera una celebridad que asistía a una gala. Durante las primeras horas, los abogados presentaron los argumentos. El suyo insistía en que yo había firmado el traspaso por voluntad propia, que tenía correos, editados, donde yo hablaba de querer que ellos tuvieran un hogar propio, y que toda esta disputa era emocional, no legal. Mi abogado se mantuvo firme. Mostró los resultados del peritaje, la inconsistencia de fechas, las declaraciones juradas de mis vecinos que testificaron que jamás vieron a un notario, ni ningún acto de donación. El punto de inflexión fue el testimonio del grafotécnico. El hombre era meticuloso, profesional. Explicó durante casi 40 minutos cada detalle que hacía evidente la falsificación. Trazos detenidos, presión irregular, diferencia en la inclinación natural de mi firma. Mostró ejemplos en pantalla, con un láser, mientras Darío miraba hacia otro lado, frotándose la rodilla nerviosamente. Cuando le tocó hablar, su actuación fue patética. Intentó mostrarse emocional, dijo que yo siempre había sentido celos, que nunca acepté que fuera feliz, que mis ataques eran porque no podía tolerar que por una vez algo le saliera bien en la vida. Dijo que no falsificó nada, que simplemente yo me había arrepentido de mi regalo y ahora lo quería destruir. El juez lo escuchó en silencio. Tomó notas. Le pidió que se limitara a responder preguntas. Y cuando mi abogado le preguntó por qué el documento de traspaso tenía fecha previa a la luna de miel, se quedó mudo. Intentó decir que se había adelantado por entusiasmo, pero el daño estaba hecho. Se contradijo. Quedó en evidencia. Después de un receso, volvimos para escuchar el veredicto. El juez no se anduvo con rodeos. Declaró inválido el traspaso. Confirmó la falsificación.
Ordenó la restitución inmediata de la propiedad. Y agregó algo más, instó a la Fiscalía Local a investigar la posible participación del notario implicado. Además, ordenó una indemnización por daños, el pago de costas judiciales y estableció una orden de restricción temporal para que Darío no pudiera acercarse a mí ni a la propiedad. Yo no sonreí. Ni siquiera lloré. Me quedé sentado en mi silla mientras Darío murmuraba algo a Valentina, que tenía los ojos rojos de rabia. Cuando salieron, evitamos cruzarnos. No hubo palabras. Solo un portazo. Volví a casa esa misma tarde. Habían dejado el lugar vacío. Y no me refiero solo a sus cosas. Se llevaron decoraciones, utensilios de cocina, hasta la cafetera que yo tenía desde hace años. Arrancaron el espejo del baño, dejaron el portón trasero abierto y el jardín estaba hecho un desastre. Fue una forma de vengarse. Pequeña, miserable, pero lo suficientemente dolorosa como para que doliera. Caminé por el interior de mi casa como si fuera un sobreviviente de guerra. Las paredes eran las mismas, pero la energía estaba envenenada. Cada rincón hablaba de su presencia. De su invasión. De su desprecio. Me senté en la sala, sin encender luces, y escuché el mar por casi una hora sin moverme. Mi abogado me llamó más tarde. Me felicitó. Me dijo que pocas veces veía un caso tan claro y tan sucio al mismo tiempo. Me recomendó mantenerme atento, por si Darío intentaba apelar. Dijo que, aunque legalmente estaba blindado, no debía subestimarlo. Le agradecí por todo. Por su paciencia. Por creerme cuando nadie más lo hacía. Esa noche dormí en la casa por primera vez en más de un mes. Me costó. Sentía que cada ruido era una señal de que él volvería. Soñé con la puerta abriéndose. Soñé que estaba en juicio otra vez. Soñé que mis padres se reían de mí. No hay celebración. Solo un silencio amargo. Pero también hay algo más, justicia. La certeza de que, al menos esta vez, la verdad se impuso. Y eso, aunque no cure del todo, sí da algo de paz. Actualización final. Reddit, esta será mi última actualización. No porque me haya quedado sin cosas que contar, sino porque necesito cerrar este capítulo y seguir adelante. Pero no quería hacerlo en silencio. Tenía que contarles el final, lo que pasó después de la sentencia, y como decidí no solo ganar legalmente, sino contar mi historia para que la verdad no muriera archivada en un expediente judicial. Después del fallo, los primeros días fueron una mezcla de calma y paranoia. Sabía que Darío era capaz de intentar algo más. No me equivocaba. Una noche, a las 3 de la mañana, alguien lanzó huevos contra la fachada de mi casa. No vi quién fue, pero las cámaras del vecino captaron a alguien encapuchado huyendo en un coche muy parecido al de Valentina. No hice denuncia. Solo limpié en silencio. Otro día, encontré un sobre pegado a la puerta con recortes de mi propio testimonio legal, tachados con marcador negro, y un mensaje escrito a mano: cállate. Fue entonces cuando decidí que ya no iba a callarme más. Durante semanas había guardado cada documento, cada captura, cada mensaje. Tenía todo archivado digitalmente, pruebas de la falsificación, el análisis pericial, las amenazas anónimas, incluso las fotos del estado de la casa tras el desalojo. Y también, todos los mensajes de familiares pidiéndome que me callara. Redacté un testimonio completo. Tardé 3 noches en pulirlo. Le di formato, incluí imágenes, fechas, fragmentos de la sentencia. Decidí publicarlo en redes. No solo en Reddit. También en Facebook, Instagram y Twitter, con mi nombre completo. El título fue claro. Así intentaron robarme mi casa, la historia real de una traición familiar. El post se volvió viral en mi círculo local. En menos de 24 horas tenía cientos de comentarios. Gente que me conocía, compañeros de la secundaria, viejos vecinos, conocidos de mi trabajo. Algunos me pedían perdón por haber dudado. Otros me contaban que habían vivido cosas similares en sus propias familias. Fue como abrir una válvula de presión contenida. Y lo más interesante, algunos conocidos de Valentina me enviaron mensajes privados diciendo que no era la primera vez que se veía envuelta en cosas turbias. Una excompañera suya me dijo que ya antes había tenido conflictos legales por manipular contratos con una expareja. Nunca se probaron, pero ahí estaban, las señales. Mi madre me escribió un correo. Largo. No para pedirme disculpas, sino para decir que estaba profundamente decepcionada de mí por exponer a la familia al escarnio público. Que hay cosas que se resuelven en privado. Que una familia no se traiciona así. No respondí.
¿Qué se le dice a alguien que fue cómplice del robo de tu casa y aún cree tener la autoridad moral para señalarte? Algunos tíos me bloquearon en redes. Otros me mandaron mensajes furiosos. Pero no me importó. El silencio era cómplice. Y yo ya no iba a ser parte de esa red. Con el tiempo, las aguas se calmaron. Nadie volvió a atacarme. Tal vez porque sabían que ya no había nada más que quitarme. O tal vez porque entendieron que yo no me iba a quedar callado nunca más. Y sé que muchos me estarán preguntando, ¿qué pasó después con los involucrados? Y creo que es justo cerrar esta historia con esas respuestas. ¿Qué pasó con Darío? Mi hermano tuvo que pagar la indemnización ordenada por el juez, aunque lo hizo en partes y con constantes quejas y retrasos. Su reputación, sin embargo, quedó manchada. La gente que antes lo admiraba comenzó a evitarlo. Ya no lo invitaban a eventos, ni lo saludaban con entusiasmo. Perdió colaboraciones que tenía con marcas locales por su imagen pública dañada. Intentó limpiar su nombre haciendo videos donde se hacía la víctima, pero ya nadie le creía. Eventualmente, tuvo que mudarse de ciudad. Fue visto en un evento menor meses después, sin la arrogancia habitual. Algunos dicen que trabaja como asistente de producción en un canal local, lejos de la atención pública que tanto amaba. ¿Y Valentina? Ella perdió seguidores rápidamente. La marca de productos de belleza veganos que promocionaba la eliminó de su lista de colaboradoras tras el escándalo. Trató de mantenerse activa, pero los comentarios eran implacables. Borró videos, cerró los comentarios en Instagram y desactivó su cuenta de TikTok. Eventualmente se alejó del ojo público. Según su perfil de LinkedIn, trabaja ahora en una agencia de marketing digital. En silencio. ¿Y mis padres? Esa es la parte más dolorosa. Mi madre sigue sin hablarme. Dice que le rompí el corazón al hacer público todo lo que pasó. Mi padre ha intentado contactarme, pero aún se niega a reconocer su error. Ambos están marginados de mi vida. No los invité a mi cumpleaños, ni a ninguna celebración desde entonces. La familia extendida se dividió, algunos me apoyaron después de conocer los hechos, otros aún repiten que lavé los trapos sucios en público. ¿Y el notario? Fue citado por la fiscalía y está bajo investigación por al menos 3 documentos falsificados. Fue suspendido provisionalmente por el Colegio de Notarios. Si se prueba su participación intencional, podría enfrentar cargos penales y perder su licencia de forma definitiva. Hasta donde sé, sigue en juicio. La casa, la he ido reconstruyendo. Pinté paredes, cambié muebles, traje plantas nuevas. La transformé poco a poco. Ya no es solo mi refugio. Es el símbolo de que resistí. De que no dejé que me arrebataran lo que es mío. El mar sigue ahí, como siempre. Indiferente. Pacífico. Pero ahora me parece un poco más mío. ¿Volveré a hablarle a mi familia? No lo sé. Por ahora, no. El amor no basta cuando hay traición. Y el perdón no viene antes del arrepentimiento. Gracias a todos los que me leyeron. A quienes me escribieron en privado. A quienes compartieron mi historia. Ojalá esta experiencia sirva para otros. Para que nadie más se quede en silencio pensando que exagera, que está solo o que no vale la pena pelear. Si te gustó este video, de verdad me ayudarías muchísimo suscribiéndote y dejando un like. Eso me motiva a seguir trayendo historias como esta. Y gracias por estar aquí.